de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Qué alegría conectar con ustedes hoy 24 de marzo del 2026. Bienvenidos a Política de lo Cotidiano, a este espacio que nos hemos comprometido con la realidad cotidiana de todos. Hola, yo. Quiero dar la bienvenida. Lucía. Sí, perdón. Quiero dar la bienvenida también a mis compañeras de la radio virtual. A Natalia Sánchez, que nos acompaña desde Zaragoza, España. Bienvenida, Natalia, y a Sisi Kiman, que está presente en este set. También queremos agradecer a nuestros auspiciantes esta noche, al Segundo Supremo Consejo y a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que han hecho factible abrir este espacio para transmitir desde su casa, aquí en La Pradera, este programa de radio virtual. Agradecer a nuestro técnico que siempre nos acompaña, Ricardo. Suban el volumen, amigos y amigas, porque hoy tenemos un tema que ha generado gran inquietud en las redes sociales. ¿Es fácil o difícil emprender en el Ecuador? En esta noche conversaremos con dos invitadas que viven el emprendimiento desde cerca. Ellas son Daniela Peralbo y Mónica Montenegro. Pero antes vamos con el editorial
de esta noche. Adelante, Sisi. Nati. Adelante, Nati, con el editorial. Gracias, Lucy. Dicen que emprender es atreverse a soñar, pero en Ecuador muchas veces emprender también es aprender a resistir, porque detrás de cada negocio pequeño, de cada marca que nace en una sala, en una cocina, en una laptop prestada, en un local alquilado con esfuerzo, hay mucho más que una idea bonita. Hay una persona, una familia, una necesidad y también una apuesta enorme por salir adelante. En un país donde para muchísima gente el empleo formal no siempre llega, emprender no aparece solo como una opción, a veces aparece como el único camino. Y eso cambia todo, porque no siempre se emprende desde la comodidad, desde el capital o desde una red de contactos. Muchas veces se emprende desde la urgencia, desde el tengo que hacer algo, desde el no me alcanza, desde el quiero vivir mejor, pero además tengo que sobrevivir. Y aún así, y pese a todo, la gente lo intenta. Lo intenta vendiendo por redes sociales, ofreciendo servicios, abriendo un pequeño negocio, aprendiendo a cobrar, a promocionarse, a administrar, a resolver problemas que nadie les enseñó cómo resolver. Y en Ecuador, emprender muchas veces significa hacer todo al mismo tiempo, ser gerente, cajera, diseñadora, mensajero, community manager, contadora y hasta tu propia motivadora. Y nuevamente, pese a todo, hay algo profundamente admirable en eso. Porque emprender también es una forma de imaginar futuro. Es decir, aunque el contexto sea muy difícil, yo voy y yo quiero construir algo. Es una forma de desafiar el miedo, de convertir el talento en trabajo y el trabajo en una posibilidad. Pero también hay que decirlo con claridad. No se puede romantizar el emprendimiento. No todo se resuelve con un ponerle ganas. No basta con tener actitud positiva cuando hay trabas, burocracia, inseguridad, falta de financiación, competencia desigual y cuando en una economía muchas veces le pone más obstáculos al pequeño que al grande. Emprender en Ecuador puede ser emocionante, sí, pero también agotador. Puede dar orgullo, pero también ansiedad. Puede abrir puertas, pero también dejarte solo frente a muchísimas dificultades. Por eso hablar de emprendimiento no debería ser solamente hablar de historias inspiradoras y exitosas. Debería ser también hablar de condiciones reales, de qué apoyo existe, de qué estado acompaña o no acompaña, de qué tan fácil o qué tan difícil es formalizarse, crecer, sostener, equivocarse y volver a empezar. Porque emprender no debería ser una carrera de supervivencia permanente, debería ser una oportunidad. Y una oportunidad digna. Por eso hoy, en Política de lo Cotidiano, queremos poner este tema sobre la mesa, sin fórmulas mágicas, sin discursos vacíos, sin vender humo. Queremos hablar de lo que significa emprender de verdad en Ecuador, de sus retos, sus costos, sus aprendizajes, sus frustraciones y también las pequeñas y grandes victorias. Porque detrás de cada emprendimiento hay una historia que merece ser escuchada y porque entender cómo se emprende en Ecuador también es entender cómo vivimos, cómo trabajamos y el país que estamos construyendo y queremos construir cada día. Emprender no debería ser un salto al vacío, debería ser una posibilidad real de crecer con dignidad. Empezamos. Gracias, Nati. Bien, Sisi, por amigos, favor, ¿nos ayudas? ¿cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a este programa Política de lo Cotidiano. Hoy, como ya lo mencionó Lucy, tenemos un programa súper interesante sobre emprendimientos y la pregunta del programa, ¿es fácil emprender en Ecuador? ¿Usted qué piensa, amigo? Síganos a través del Instagram, hashtag Política de lo Cotidiano y del Facebook también, de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, a quienes agradecemos por este espacio y al Segundo Supremo Consejo. Las preguntas, por favor, si quieren participar, al WhatsApp 099-687-4564. Ahí esperamos sus respuestas para que puedan participar del programa. Bueno, entonces vamos, Ricardo, con los audios del público que nos ha llegado para responder a esta pregunta. ¿Es fácil o difícil emprender en Ecuador? Por favor, Ricardo. Sí, en este caso la mayor dificultad en este caso es la cuestión del financiamiento económico. Ya realmente, como yo le digo, es ir a Santo Domingo, a Manabí, o que le envíe por allá el cacao, luego el proceso. Realmente, como es muy artesanal, es bastante complicado y siempre
por lo regular siempre se va a necesitar un aporte económico, una inversión para seguir adelante. Eso es lo que yo he visto y realmente, como ya digo, como es un emprendimiento, se tiene que hacer todo manual, ¿no? Se lo hace de manera eh, para que esto salga de la mejor manera. Eso es, creo que lo mejor es haber hecho algo artesanal, desde luego, pero lo que se necesita es un apoyo económico, vender el producto y luego tener un capital para seguir adelante con este emprendimiento. Bueno, esta es una persona que participa con según nos cuenta, tiene un emprendimiento que han iniciado con su hijo y con un amigo del cacao, pero ha sido muy difícil emprender, sobre todo por la parte económica. En esta entrevista vamos a tener a una persona que es emprendedora social, facilitadora, speaker y tejedora de ecosistemas en América Latina. Durante más de una década ha acompañado a líderes a reconectar con su propósito y generar impacto real. Cree en la fuerza de la colaboración, la empatía y las redes que transforman. Ella es Daniela Peralbo y justamente vamos a conversar sobre este tema de lo fácil o difícil que puede ser emprender aquí en el país. Bienvenida, Daniela. Ya escuchamos, no sé si pudiste escuchar el audio del señor Castillo. Hola, un gusto acompañarles. No, lamentablemente no se escuchó, pero de lo que nos comentabas, pues claro, ya nos compartías un poco su perspectiva y aquellos retos que podrían verse enfrentados cuando uno quiere emprender, como el tema financiero, que por supuesto suele ser un reto. Así es. Y según tu experiencia, bueno, con los contactos que se tienen y todo eso de las personas que piden facilidades para poder emprender, ¿es fácil o difícil emprender en Ecuador? Claro, ante esa pregunta no te podría responder que es fácil, es, es complejo, implica retos. Sin embargo, creo que vale la pena realizarlo y pues bajo el contexto también, entendiendo que Ecuador es uno de los países con mayor tasa de actividad emprendedora en la región, pues podemos decir que casi más de uno de cada tres adultos ecuatorianos inicia y gestiona un negocio. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que entender que hay emprendimientos que se dan por necesidad, que son en su gran mayoría, y hay otros que se dan por oportunidad. Cada uno tiene contextos y realidades diferentes. Em, Sin embargo, creo que ante las adversidades, la región y el país, pues muestra esta resiliencia que al final, queramos o no, hemos tenido que adaptarlos cuando no existen posibilidades de empleo, cuando las oportunidades no se dan, pues el emprender siempre implica esa primera opción. Y lo que sí hemos visto es que a lo largo de los últimos años cada vez más se evoluciona en la forma en cómo se acompañan también a estos emprendedores y emprendedoras, porque como bien lo decía Nati en su introducción, pues emprender requiere muchísimas habilidades, no solamente está pues el producir, está también la perspectiva de comercialización, está la perspectiva de liderar, está una perspectiva de adaptarse y cambiar a lo nuevo, de innovar. Y pues nosotros desde Impacto sí que buscamos que además sea, ojalá, un emprendimiento que tenga un impacto positivo a nivel social, ambiental y económico. Eso le implica un reto mucho más fuerte, pero el momento que se logra, pues es ahí donde realmente vemos que vale la pena y que también se conecta con esa motivación, esas ganas de poder mejorar la sociedad, de mejorar el ambiente, la naturaleza y pues que al final sea sostenible también con un modelo de negocio. Entonces hay un movimiento que entiende que el mercado puede ser aquel potenciador de ofrecer productos y servicios que además solucionen estos problemas sociales y ambientales,
y ahí está pues el movimiento de empresas B, del cual nosotros tenemos el gusto de ser parte, somos la primera empresa B en Ecuador. Así que, en definitiva, sí, mencionar que la respuesta es compleja, pero ahí viene un poco esas habilidades que uno va adquiriendo mientras emprende, esa capacidad de poder renovarse y de poder sortear aquellas dificultades para poder abrazar, creo que también lo que nosotros tenemos como país, ¿no? Un país megadiverso, multicultural, eso nos trae unas bondades que también son muy óptimas, ¿no? Y hemos visto, pues, empresas que desarrollan valor agregado con productos muy especiales como nuestro cacao, como la parte turística, la perspectiva de innovación. Entonces creo que hay desde esa perspectiva, aunque la situación es compleja, el emprendedor y la emprendedora tiene esta capacidad de poder ver el vaso medio lleno. Y esa creo que es la invitación que solemos hacer cuando uno está emprendiendo y quiere sortear los retos. Claro que sí, Dani. Em, Shirley, ¿sigues tú? Sí, sí. Estoy viendo aquí en tu experiencia que has acompañado a líderes a reconectar con su propósito y a generar un impacto real. Según lo que has visto, lo que has compartido con ellos, ¿cuál es el camino que han debido seguir para poder emprender? Pues siempre hay una etapa inicial que es entender aquel problema o oportunidad que el mercado presenta. Si uno entiende que el mercado está necesitando resolver ciertas necesidades o hay oportunidades que el mercado está ofreciendo, ahí es el momento donde uno puede ir validando esta propuesta de valor y ahí con una validación inicial, con una prueba, uno puede decir, ok, este es el camino adecuado, ahora sí vamos y comenzamos a comercializar, porque básicamente entre el contexto de falta de capital, pues los emprendedores locales tienen que salir a vender. Esa es la primera forma de validar que un negocio funciona o no en nuestros contextos. Después entender que no se la mejor forma no es hacerlo solos, es realmente construir una red, una comunidad en donde hay un sinnúmero de organizaciones, incubadoras, aceleradoras, cámaras que pueden apoyarte a tu camino con mentoría, con asistencia técnica, con capacitación. Eso además facilita tu camino, entonces eso es muy importante poder tomar en cuenta cuando ya esté formalizado, cuando ya esté encaminado, cuando ya hay un contexto un mercado que te está validando, te dice, sí, queremos este producto o servicio, pues ahí sí formalizar, obviamente, entrar cumpliendo ya sea las distintas etapas, registrándose como una empresa, buscar la facilidad a través de las herramientas digitales, pues ahora un contexto en donde nos viene, pues la digitalización lamentablemente ya no es ni siquiera suficiente, pues tenemos un contexto de inteligencia artificial que nos viene a cambiar las cosas, entonces mientras más abiertos a una mentalidad de tecnología, pues es mucho mejor. Y constantemente, pues cuando uno está emprendiendo, es tener esta mentalidad también de ir probando cosas, ¿no? De ir pivotando, ese probar y ver que funcionan. La agilidad que tienen normalmente los emprendedores para decir, ok, esto no fue, ok, ¿cómo lo cambiamos? Vamos con algo. Y por último, pues la parte de financiamiento, sí, ese es algo que permite mucho el escalar y crecer. Em, Hay algunos fuentes que vienen a estar vinculados con programas estatales, algunos con inversión, pero uno tiene que entender y un poco romper la narrativa de que siempre la inversión es el camino final. Realmente uno tiene que entender que necesita un financiamiento con un objetivo claro, que ese dinero viene con
también responsabilidades y entonces poder tener una claridad sobre cuándo es el momento, con quién se puede dar, porque en sí hay un reto en el acceso a ese financiamiento que además pues responde también al contexto de los emprendedores y emprendedoras. Que vender. Y yo creo que ciertamente las herramientas digitales abrieron campo a los negocios porque para poder vender también tienes que hacerte conocer, ¿cierto? Y la mejor forma Totalmente sí. de hacerte conocer ahora es a través de las redes sociales. Todo el mundo tiene Facebook, tiene Instagram, tiene TikTok y empiezas a hacer conocer tu producto. Y entonces, claro, que obviamente el capital va a hacer falta, pero una vez que ya te hagas conocer, entonces vas a saber cómo invertir, cómo manejar ese capital. Sí, Por- y tiene que ser medido, ¿no? O sea, es entender que a quién tienes dónde está tu mercado, sí, cuál es al final el canal adecuado, porque no es, tu canal capaz no está en todas las redes sociales, capaz está, depende si es directamente un modelo hacia el cliente, ¿no? Lo que le llaman el claro. B2C o si es de negocios, un B2B. Entonces hay canales especializados porque si no puede ser muy abrumador. O sea, tú como emprendedor y emprendedora estás trabajando en la producción, estás liderando tus equipos, estás comercializando, tienes que ver la escala, tienes que ver financiamiento y tienes las mismas 24 horas al día que cualquier persona. Entonces, Claro. también uno tiene que decir, ok, estratégicamente, ¿dónde pongo mi enfoque? ¿Cómo voy organizando un equipo para que te ayude a hacer todas estas actividades? Porque no, tú eres una persona que normalmente tiene 9, 10, 12 sombreros con diferentes actividades. Entonces, ¿dónde realmente tú generas valor y dónde realmente tu equipo puede entrar y te puede apoyar? Y ahí está todo un arte, porque es el arte de al final tener habilidades esenciales para movilizar a otros y que puedan sacar lo mejor de sí. Entonces, yo creo que en general el emprender es un arte y ciencia en el que constantemente pues tienes que trabajar en los dos ámbitos y entonces sí, obviamente eso implica que sepas vender, que sepas visibilizarte, pero tienes que entender estratégicamente dónde es el mejor lugar y para qué, cuál es el objetivo también de poder estar en redes sociales o en cualquier tipo de canal. Claro. Yo quiero, perdón, Shirley, y chicas, quiero leerles un par de comentarios que tenemos a través del Facebook. A ver, Dani, ¿qué opinas? Diego Muriel dice, ¿qué es emprender o ser emprendedor? Para mí es crear, diseñar, hacer algo nuevo y novedoso. Lamentablemente, hoy por hoy, emprender es comprar algo para venderlo más caro. Eso es comercio, no emprendimiento. Y luego Paulina Narváez nos dice que gusto escuchar a Dani, es un honor poder aprender de su experiencia y su capacidad. Gracias por lo que hacen siempre, por el trabajo íntegro y esa calidad humana maravillosa que tanta falta hace en nuestro país. Gracias por darnos esperanza de seguir siempre hacia adelante y no desmayar. Un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Y sí, yo creo que emprender es esa capacidad de al final lograr que algo nuevo pueda generar valor, pueda lograr comercializarse. Y hay muchos tipos de emprendimientos y creo que mientras a ti como te haga sentido, se cuestiona mucho si debería haber pasión o no por lo que emprendes. Mi perspectiva es que sí, debería apasionarte lo que haces, porque tú vas a estar muchas más horas de que si trabajaras para alguien. O sea, Claro que sí. emprender, Claro. te dicen, claro, tú tienes las horas, tú manejas tu horario, claro. A veces son 12, 14, 16 horas que tú puedes decir, ok, yo voy a empezar a trabajar a las 8 de la mañana y bueno, y no sabe cuándo termina. Pero es algo que requiere mucha tenacidad, mucha intensidad, mucha curiosidad. Entonces, para mí sí ha sido la pasión ese factor que te permite movilizarte, que te permite manejar los retos, porque cuando las cosas no salen bien, pues más vale abrazarse de algo, ¿no? Y es de estas ganas de cambiar las cosas, de estas ganas de superarse, de resolver
los problemas de tus clientes o en el caso de las empresas sociales, de tus beneficiarios. Entonces, sí que es como te decía, este arte y ciencia de poder agarrarte de algo y salir adelante. Así es. Así es, realmente requiere dedicación. A veces se dice, bueno, quiero salir del trabajo porque me están explotando y quiero ser mi propio jefe, pero en realidad, si te das cuenta, un negocio propio, un emprendimiento requiere de mucho más tiempo del que trabajas en una empresa. Entonces, sí, también es, como tú decías, la pasión y el estar dispuesto a seguir adelante en esto de prueba y error, porque no es que a veces a la primera ya te va a salir bien. Yo conozco mucha gente que ha pasado años tratando de salir adelante con un emprendimiento, ha fracasado, pero ha vuelto a intentar y a la tercera vez pues ya finalmente se dio y hoy está muy bien, pero no ha sido a la primera, ¿no? Y a veces también es necesario un empujón para poder llegar a eso. Lo que puede ser terrible hoy día realmente es una oportunidad disfrazada que muchas veces no la vemos. Ujú. Y también quizás un poco, no sé qué opinas, el, a veces nos hace falta cuando se emprende como el tener el ánimo, ¿no? Y no decaer, porque Ujú. la frustración es altísima, ¿no? El nivel Claro de que sí. frustración cuando uno emprende es altísima. Y luego, por eso también un poco lo comentaba en el editorial, ¿no? El ser tu propio motivador, porque igual no hay nadie que te motive, igual la gente alrededor dice, estás loca, ¿por qué se te ocurre hacer eso cuando tenías un trabajo estable y no sé qué, ¿no? Entonces, creo que a veces esto también es importante, no perder la esperanza y motivarse, ¿no? Motivarse uno mismo y ser conscientes de que emprender también tiene un grado alto de frustración. Definitivamente, y por eso una de las claves de quienes emprenden es tener una comunidad, porque ante todos estos retos personales, profesionales, pues hace falta tener otros pares con quienes puedas compartir, con quienes puedas celebrar los triunfos y llorar los fracasos. Ujú. Em, Ese es como un componente que hace muchísima falta y que cuando nosotros hemos acompañado, si bien la parte técnica, los conocimientos te ayudan, pero el componente de tener a otros emprendedores y emprendedoras con quienes compartir, con quienes al final entenderte, porque ya casi que hablas de un mismo idioma, claramente puedes tener conversaciones, no hay esa crítica y ese juicio que normalmente pues, se da cuando no estás en este espacio. Y es desde ahí donde entendemos que la importancia de desarrollar esos vínculos y también de trabajar mucho en la persona, ¿no? En esa autoconciencia. Tú cuando estás emprendiendo, tienes que entenderte y conocerte primero a ti, porque tu entorno y todos los equipos, tus clientes, todos van a requerir, todos van a pedir, todos van a necesitar, pero está en ti decir, ok, ¿a qué le digo que sí y a qué le digo que no? Y tener una Ujú. claridad sobre esta brújula que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que tienes un camino y quieres llegar a este lugar con tu propósito, con tus valores, pero también sabes tus límites, entonces tienes que decir que no, tienes que definir por dónde te vas a ir y por dónde no quieres ir, con quién sí quieres compartir y con quién lamentablemente no. Y eso es algo que a veces no se lo toma tan en cuenta, pero eso realmente, yo creo que ese es el gran diferenciador. En un momento donde todo se puede automatizar, pues los seres humanos todavía necesitamos ser seres humanos y ahí es donde necesitamos fortalecernos y conectar mucho con nuestra propia humanidad. Claro, claro que sí. Voy a leer otro mensaje del Facebook que Mentor nos dice, suele decirse que para no tener que trabajar hay que dedicarse a lo que nos apasiona y eso me parece que es una buena base para decidirse a emprender. Sí, totalmente. Como les decía, para mí sí tiene que apasionarte, tienes que tener un amor por lo que haces,
porque ante todas las eventualidades que vas a vivir, si no te Ujú, agarras de eso, es muy complejo. ujú. Mm. Uy, perdón que me Listo, cortó. Daniela. Si no hay, ¿hay alguna otra pregunta de la audiencia? No, ya estamos en Facebook, no nos comentan. Ok, amigos, Nos no dan olviden muchos enviar comentarios. sus comentarios a través del WhatsApp 099-687-4564 y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, el Facebook de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, como Política de lo Cotidiano. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Qué chévere, así vamos aprendiendo de qué es lo que realmente necesitamos para emprender. No es como parece así nomás. Realmente sí, cuesta, es cuestión de esfuerzo, de dedicación, pero sobre todo de la convicción de lo que queremos hacer. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Gracias, Dani. Muchas a gracias, ti, Daniela. Daniela, gracias por estar con nosotros. Ahora seguimos con Mónica Montenegro. Ella es ingeniera en gestión ambiental y tiene también una maestría en planificación territorial y gestión ambiental. Pero además, Mónica es madre y es emprendedora digital ecuatoriana, como muchas personas en el país. Después de terminar sus estudios, se enfrentó a una realidad difícil, no encontrar oportunidades laborales estables a pesar de su preparación. Bienvenida, Mónica. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos, buenas tardes, buenas noches. Un gusto y de verdad gracias por este espacio, por aquí saludando y gracias por compartir estas experiencias maravillosas. Qué chévere, Gracias a ti Mónica, por aceptar la tenerte. invitación. Sí, muchas gracias. Mónica, bueno, tú escuchaste la entrevista que le hicimos a Daniela y Daniela menciona que la verdad pues sí es un poco complicado, sobre todo por el tema económico, pero también algo que es importante es el hacerse conocer en los emprendimientos y esto implica también el tema de las redes sociales. Sé que tú eres infoproductora, que tuviste un emprendimiento con esto de los productos digitales. Cuéntanos, por favor, un poco cómo fue que empezaste en eso. Tú tienes una carrera en lo que es gestión ambiental, tienes incluso una maestría. ¿Cómo fue que cambiaste de campo, digámoslo así, de área? Bueno, básicamente yo me gradué hace ya algún tiempo atrás y pues como muchos estudió su universidad y culminando la universidad tuve mis primeros empleos, luego mi maestría que la hice en el exterior y durante 7 años trabajé en el sector privado. Acá en la ciudad donde yo vivo acá en Esmeraldas, entonces trabajé por mucho tiempo allí y desafortunadamente llega mi segundo embarazo y pues me despide. Wow. Entonces, Oh, al momento de estar despedida con un hijo pequeño, las puertas se cerraron. Siento que como mujer y como madre en Ecuador muchas veces eso suena a una excusa de no te puedo dar trabajo. Y muchas veces como profesionales inclusive, solo por ser madre de dos, dicen no lo vas a lograr. Y fue allí en un momento de desesperación, de caos, de ansiedad, donde siempre digo, Dios abre y cierra puertas en su momento. Al final, pues decidí emprender en el año 2024 de manera digital. Fue lo único que se acomodaba para mi realidad. Yo lo único que quería era estar con mis hijos y que me respetaran la maternidad y pues evidentemente nadie me daba trabajo con un bebé recién nacido o si bien es cierto me restringían el tiempo con él. Y en diciembre de 2024 tomamos la decisión, mi esposo y yo, porque gracias a él también he estado en este camino, que él me ha apoyado mucho. Estamos ya un año prácticamente en el camino digital, donde iniciamos, estudiamos y sobre todo, pues yo inicié. Prácticamente yo cambié, dejé mi carrera, prácticamente no ejerzo mi carrera actualmente. Yo me dedico al 100% al marketing digital, mostrando pues que las mamás podemos con dos y sobre todo que esta limitante que muchas veces nos cierran oportunidades y ojo que soy profesional y con experiencia, aún así pues
esto no basta. Simplemente por tener niños pequeños dicen, vas a pedir mucho permiso y pues no te puedo contratar. Y son situaciones reales que vivimos muchas mujeres ecuatorianas. La pregunta que tenemos para hoy ¿es fácil o difícil emprender aquí en Ecuador? Aparte de todas estas dificultades que me dices que, bueno, saliste del trabajo porque estabas embarazada, cosa que por cierto ya es ilegal, ¿no? Ilegal. Pero, ¿qué tan difícil te resultó a ti emprender en este negocio? A mí me resultó básicamente, puedo decir que no fue fácil, no, nada es fácil en esta vida, todo cuesta, todo es un esfuerzo, pero puedo decir que es un trabajo de constancia y disciplina. Hay que ser constantes y disciplinados con lo que uno se propone. Viéndolo de la manera en cuanto a tener un negocio tradicional, pues es más cómodo estar en una casa estudiando con el internet y practicando el tema de marketing digital que abriendo y cerrando un local, comparándolo con un negocio físico. Y Claro. fue una alternativa. En mi caso, yo puedo decir que para una madre de niños pequeños es una forma fácil de emprender, pero claro, necesita constancia y disciplina. Ya, bueno, y es una bendición también, porque en realidad para una madre, y lo digo por experiencia, salir corriendo dejar al niño a la guardería y después regresar otra vez y que ir al trabajo porque tienes un horario, sí es bien complicado. Y sobre todo cuando están pequeños, porque está la preocupación y no sabes qué están haciendo, no sabes si de pronto los están cuidando bien. Bueno, tantas cosas que hoy en día suceden, ¿no? Em, Exactamente. Y por eso se da la oportunidad al tema de marketing digital, porque al final de cuentas, con un producto que tú puedes recomendar simplemente desde aquí de Ecuador, tú fácilmente recomendando un producto digital lo puedes vender a Europa, lo puedes vender a Colombia, a Perú. No necesitas hacer ninguna entrega ni cobrar manual, simplemente es una plataforma que cobra automáticamente las ventas. Entonces, es una realidad muy confortable para mamás como yo. Es emprender de esta forma, puedo decir que es confortable y cómodo para una madre, donde simplemente con una computadora y conexión a internet que casi la mayoría de las ecuatorianas tenemos, podemos estar aprendiendo una habilidad y cuidando a nuestros hijos. Ya, una cosa, Mónica, ¿qué tan rentable te resulta esto a ti en relación al empleo que tenías antes en empresa privada, según lo que nos cuentas? Bueno, rentable, puedo decir que muchísimo, porque inclusive viniendo de una empresa privada, donde pues ustedes ya se imaginan, ¿no? El pago impuntual, a veces por bonos y demás, yo he llegado a lograr facturar a veces un sueldo básico de Ecuador en una semana o a veces más. Ya. Entonces es muy rentable hacerlo. Y vuelvo y repito, claro, esto no es de la noche a la mañana, no es que es fórmulas mágicas, esto es un emprendimiento que se construye como un negocio físico como tal. La única diferencia es que lo haces desde casa, tiene un sistema automatizado, puedes inclusive ahora, si tú eres profesional, si eres madre, inclusive tus conocimientos de madre o de profesional, tú puedes crear un activo digital y poderlo vender. Entonces, es una forma inclusive para profesionales que puedan crear un activo digital, puedan crear un producto digital y poderlo vender. Inclusive expandirlo, no solamente aquí en Ecuador, sino que también a todo el mundo. Entonces, muchas personas ya en el mundo están encontrando esta solución como una alternativa para poder resolver problemas específicos, porque, por ejemplo, hay psicólogos o hay maestras o de pronto somos mamás. Como mamás nosotros tenemos muchas experiencias como, por ejemplo, estimulación temprana, cómo mejorar Ujú. la Sí. alimentación complementaria, y son herramientas y problemas que son comunes en las madres, y esos problemas se convierten en soluciones que otra persona en el mundo entero necesita y quisiera comprar un producto, un ebook, un taller, un curso para poderlo vender. Entonces, esta es la invitación a que pienses en algún momento en que si tienes una afinidad, un conocimiento, si tienes una profesión, eso lo puedes crear en una fuente de ingresos extra Ya. Yo adicional. tengo una pregunta, porque claro, hay mucha gente, o sea, porque el público, la audiencia entienda bien qué es, Ujú. ¿no? Esto que tú nos estás comentando, que son los negocios digitales, el emprendimiento digital.
Entonces sí me gustaría que amplíes un poco, que expliques un poco, pero también, claro, porque hay una parte en la que suelen decir, no tienes que hacer nada, no tienes que poner tu cara, no tienes no sé qué, pero tú ahora nos estás diciendo, igual si tienes un curso tienes que darlo, igual tienes que escribir el libro y tiene que ir tu nombre. Y hay mucha gente, o sea, como que hay una contradicción o no lo sé. Entonces, bueno, un poco porque nos expliques un poco, expliques a la audiencia también, y si tiene la audiencia preguntas, que nos escriban a través del Facebook, de las redes sociales y del WhatsApp, para nosotros poder transmitir las preguntas a nuestras invitadas. Yo creo que Claro que sí. perdón, Bueno, perdón, yo creo que ahí una de las mayores dificultades con las que se encuentra la gente es el hecho de tener que salir en cámaras para poder vender su producto o de tener que hacer, no sé, videos para comercializarlo y eso, creo que esa es la mayor dificultad para cuando tienes un producto y quieres venderlo, ¿no? ¿Cómo se maneja en este caso, Mónica, o cómo lo haces tú? bueno, en este preciso momento, pues respondiendo un poco la pregunta de Natalie y de usted, nosotros en los negocios digitales, en Hotmart precisamente, trabajamos de dos formas. Una de ellas, por ejemplo, es si no tienes ninguna experiencia, pero te gusta, por ejemplo, el maquillaje, algo de plantillas de uñas y lo demás, tú puedes recomendar un producto que ya está creado sin necesidad de que tú lo crees. Es decir, vas a recomendarlo. ¿Ok? Vas a recomendarlo. Ahora, con el tema de los videos, siendo un producto propio, por ejemplo, yo tengo muchos productos míos donde no dicen Mónica Montenegro, tienen un nombre, Mundo Creativo, Diarios de Fe, un nombre, ¿ok? Entonces, con el tema de la creación de los videos como tal, ahora la inteligencia artificial hace el trabajo por nosotros. Es decir, es muy fácil pedirle a la inteligencia artificial que cree un avatar o una modelo como tal, y esta modelo vaya a ser la que cree el contenido. Y esto obviamente lo haces a través de herramientas de inteligencia artificial. La idea básicamente aquí es como un negocio físico, pero la idea es que tengamos redes sociales que podamos permitir recomendar. Es decir, si nosotros no tenemos redes sociales de nuestro producto digital, sea propio de nosotros, obviamente con un nombre que no necesite o no implique tener nuestro nombre. Vuelvo y repito, si tienes una afinidad, algún tema en particular que puedas aportar valor, no necesita necesariamente tener tu nombre. Puede ser un nombre general, genérico. Nadie necesita saber que eres tú. Porque la idea en los negocios digitales es que tengas que no salir en cámaras, no tengas experiencia y tampoco que todo el mundo sepa que tú estás vendiendo un producto como tal. Lo mejor de esto es que usamos redes sociales completamente anónimas, es decir, productos que se están vendiendo, ebooks, cursos, talleres que no necesariamente tengan nuestro rostro. Son nombres hipotéticos o nombres referentes al producto o al servicio que estamos recomendando. Por eso es tan importante hoy en día también el tema de las redes sociales, tocando el tema de los negocios tradicionales, porque evidentemente, y esta habilidad de los negocios digitales también se apalanca mucho de los negocios tradicionales, porque muchas personas en un negocio tradicional buscan a alguien que le cree contenido viral, que le cree redes sociales para que su local comercial, su restaurante, su boutique, no lo sé, tenga más audiencia y Ujú, el hecho de sí. también hacer anuncios publicitarios. Hoy en día con una cuenta, una página de Facebook y una cuenta de Instagram podemos hacer anuncios publicitarios y segmentar. Si nuestro lugar, si nuestro local está en Guayaquil o en Esmeraldas, podemos segmentar para que la audiencia llegue adicional. Claro, pero eso implica una inversión. Y al momento que implica una inversión, si tú eres una persona un negocio que está empezando, realmente puedes tener esa capacidad de inversión o no. O sea, yo entiendo que los negocios digitales, claro, tú me dices, no, hay otras personas, lo haces a través y Ujú. utilizando la inteligencia artificial, que está bien, o sea, sabemos que la inteligencia artificial ayuda muchísimo, pero si tú me dices que la inteligencia artificial te va a diseñar el video, estás quitando trabajo a un emprendedor que hace esos videos. Entonces, Exactamente. ¿no? Claro. Lo que tratamos de hacer es, por ejemplo, una emprendedora digital como yo, ¿ok? Que está comenzando, que está iniciando, que ya tiene un año en este tema. La idea es poder apalancarse de estas herramientas. La inversión, la única inversión que hay que hacer en este sentido, porque todo lo que te estoy contando yo lo aprendí, es la capacitación. Es decir, en vez de comprar materiales o, por ejemplo, lidiar con proveedores, inventarios y demás, lo único que tú tienes que hacer es capacitarte y evidentemente estar en constante capacitación. Porque, por ejemplo, de un año atrás que yo inicié en esto, a ahorita las cosas han cambiado muchísimo. Hay más herramientas de inteligencia artificial, más programas, más formas, más autobots y eso tenemos que irlo apalancando de manera cotidiana y sobre todo constante. Pero básicamente la inversión
Yo puedo decir francamente que la inversión en iniciar un negocio digital y en un negocio tradicional puedo decir que es mínima en un negocio digital, porque al final de cuentas la plataforma que puedes alojar el producto, que puedes recomendarlo el producto, todo es gratuito. Subir el producto es gratis, recomendarlo por redes sociales es gratis, a no ser que vayas a hacer campañas publicitarias, que pues ya es después cuando Pagadas. exacto. Pagadas, exacto, campañas pagadas por Meta Ads, que eso ya depende, o sea, eso ya no es obligación, tú puedes ahorita crear un video con alguna herramienta de inteligencia de IA gratuita, lo puedes recomendar, pero imagínate, solamente es conocimiento puesto en práctica. Mientras que un local físico, por ejemplo, haciendo local de una boutique o un restaurante, abrir y cerrar, lidiar con proveedores es mucho más cansado, mucho más inseguro inclusive para Ecuador y sobre todo el trabajo diario también puede generar un poquito de caos. Entonces, en esta alternativa de muchas mujeres que, por ejemplo, acuden a mí y dicen, Mónica, ¿cómo puedo emprender? ¿Cómo puedo iniciar? Realmente es una opción viable, segura y práctica. Y ojo que también los negocios digitales son legales aquí en Ecuador, como tal, como un negocio como tal, Sí, se declara en impuestos y todo. eso justo te iba a Y preguntar. también se declaran impuestos como tal, registramos una actividad bajo el tema de comisionistas, pero es legal. O sea, nosotros prácticamente con el Internet y la computadora podemos hacer muchísimas cosas, crear logos, crear páginas web. Muchas personas inclusive pagarían a alguien por crear páginas web o inclusive si aprenden a crear contenido con IA, también pueden generar fuente de ingresos con eso. Pero justo por eso iba mi pregunta de la IA, ¿no? Porque hay personas que hemos estudiado comunicación, que hacemos diseño web, que hacemos desarrollo de contenido, etcétera. Si tú, como emprendedora, que está muy bien, estás haciendo eso a través de la IA, estás quitando trabajo a otros emprendedores. Entonces ahí, y luego por eso teníamos también los casos que decían, y de hecho yo tenía una persona que me decía por la mañana, claro, en Ecuador no se puede emprender porque lo que suelen hacer es que hay inteligencia artificial que nos roba el trabajo, ¿no? Que Bueno, yo también está esto, ¿no? Que, que, que sí, la inteligencia artificial nos ayuda y muchísimo y solventa muchísimos temas, pero también está y sobre todo entiendo que en los negocios digitales, si empiezas de cero y no sé qué, tal. Incluso a una persona que empiece de forma física un negocio le puede ayudar. Pero, claro, también considero yo que hay que pensar que si tú haces todo a través de la inteligencia artificial, estás quitando esa posibilidad de contratar a una persona y de que el dinero circule dentro de la economía del país, de que hayan emprendimientos, de que una persona se ponga a un estudio de diseño que te pueda diseñar tu logo, que te pueda grabar tus videos, que te pueda ayudar a generar contenido, ¿no? Entonces, un poco ahí como que hay una una contradicción, contradicción, más claro. contradicción. Yo creo que ¿Verdad? yo creo que la IA vino más que nada para ayudar. Por ejemplo, no todo el mundo, o sea, no todo el mundo pide este tema de las ayudas de herramientas de inteligencia artificial. Y por ejemplo, yo que inicio y todo lo demás y creo los productos y tal con la IA, es mucho más fácil yo hacerlo automáticamente. Pero está claro que, por ejemplo, una gran empresa con una gran marca evidentemente no va a hacerlo con IA, va a recurrir a un equipo técnico, un equipo de marketing que le haga estudios, que le cree el contenido, ya no sería IA. Porque hay que ser sinceros también, la IA vino para ayudarnos, pero no todo contenido con IA se ve bien, porque hay que ponerle siempre el toque humano. La IA vino para ayudarnos, pero no para hacernos todo el trabajo. Inclusive, si vas a crear un producto digital, siempre tienes que poner tu toque humano, porque al final de cuentas la IA es un robot que nos viene a ayudar, pero no nos viene a hacer todo el trabajo. Entonces, en esa parte sí, evidentemente, pues, pero para alguien, un emprendedor digital junior que está iniciando, es decir, no va a poderle pagar a un diseñador pro, me invento. Pero si alguien que tiene la carrera de diseñador o que inclusive es programador o ya ahora inclusive ya están sacando estas carreras de marketing, hay empresas que se dedican a hacer el estudio escénico de contenido para locales físicos, entonces ahí se apalancan a empresas o a estas microempresas. Pero para alguien que esté iniciando como tal, la IA le cae muy bien. Vuelvo y Vale, repito, no es para hacer completamente, es una ayuda, pero al final nosotros ponemos el toque humano. claro que sí. No sé si Ricardo nos puede ayudar subiendo a Daniela, porque nos dice que ella quiere dar también su perspectiva de este punto. Me parece súper interesante. Eh, a Dani y Ricardo, por favor. Listo, ya. Adelante, Ahorita. adelante Daniela, por favor.
Hola, ¿y me escucha? Sí, Sí, Perfecto, sí. Me parece súper interesante esta conversación porque, y me recuerda mucho a cuando empezaba el Internet, ¿no? Se hablaba mucho de que el Internet era esta ola que venía a cambiar las cosas y que venía a quedarse. Y pues estamos aquí por el Internet. Si no tuviéramos Internet, pues no podríamos estar aquí. Sin embargo, la inteligencia artificial sí es un tsunami, ¿no? Es un tema muy grande que no, creo que no comprendemos todavía todas las capacidades. Y creo que hay un tema de mentalidad. Entonces, claro, Mónica nos habla de cómo la inteligencia artificial como emprendedora, pues es una herramienta que te habilita un montón de habilidades que antes no lo podías hacer y que te así facilita es. mucho el trabajo. Y lo que Nat también menciona, sin embargo, esto va a quitar trabajo. Y es verdad, o sea, no se puede negar que esto sí es una realidad. Creo que la oportunidad está ahí. Y eso es donde creo que nosotros como país tenemos un montón de personas talentosas que tenemos que un poquito abrazar este tsunami y entender que hay tus habilidades van a verse potencializadas usando una herramienta que es al final la inteligencia artificial, pero que definitivamente si no comienzas a aprender, si no comienzas a utilizarlas, sí implica un riesgo de poder no tener opciones laborales porque se automatiza un montón y pues ya lo vemos, ¿no? En las grandes empresas tecnológicas, cientos, miles de personas desplazadas cuando se hablaba en un momento que si aprendías a hacer desarrollo web, pues ya estabas asegurada la vida. claro. Y pocos meses después, simplemente pasa que estas grandes empresas hacen despidos masivos porque ya no requieren que los desarrolladores estén trabajando en el diseño del código, sino que algunos se quedan para revisar lo que la inteligencia artificial está haciendo. Entonces, uno tiene que, yo creo que tener este chip y esta mentalidad de, ok, esto es lo que sabemos, cómo me abrazo este cambio, abrazo esta tecnología y voy usándola y voy desarrollando unas nuevas herramientas, ¿no? En mi caja de herramientas que ya sé, bueno, ¿cómo les adiciono para que capaz en muchos casos va a ser volumen? Entonces ya no tengo uno o dos clientes, sino tengo más clientes, porque ya no tengo que yo hacer todos los temas, sino que utilizo estas otras herramientas y adaptarme y entender que ahora capaz es importante esta perspectiva humana de, ok, ¿cómo armo yo la estrategia para que luego los agentes de inteligencia artificial sean los que van haciendo ya los documentos y el material? Entonces, creo que eso es lo que nos estamos enfrentando y por el otro lado, por supuesto, hay la brecha que se va a generar entre los países desarrollados con acceso a estos conocimientos versus países que estamos todavía encaminados, va a ser muy grande. Entonces, sí creo que ahí hay un reto en el cual necesitamos una gran cantidad de perspectivas. Las tecnológicas son una, pero la otra es la de derechos, la otra es de la ética, de la responsabilidad, al final, de la igualdad. Entonces, ¿cómo hacemos que esta tecnología sí sea ética, sea responsable, sea un habilitante y no una herramienta pues que más bien va a ir excluyendo, ¿no? Yo creo que, o sea, no podemos ver a la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a quitar el empleo, porque yo conozco mucha gente que sí, o sea, ha estudiado, tiene carreras, tiene maestrías y está trabajando de taxista, porque no tiene oportunidades de trabajo. Y si se abraza este tsunami, como dice Daniela, sin necesidad de pronto de dejar el empleo que tiene ahorita, puede encontrar otra fuente de ingresos que le permite inclusive pasar más tiempo con su familia, que como dice Mónica, puede pasar ahora con sus hijos y ser mamá presente en lugar de dejarlos en una guardería o solos en la casa con una persona que no sabe de pronto lo que está haciendo. Eh, pero sí creo que da muchas más facilidades y creo que
o sea, no hay que verlo como que nos viene a quitar el trabajo, sino más bien abrazarnos a eso y seguir adelante y saber que podemos crear nuevas oportunidades y monetizar las ideas con estas herramientas. Bueno, yo quería comentar algo sobre todo a Daniela y a Mónica, que nosotros estamos frente a una estructura de desarrollo distinta al proceso de industrialización, donde habían las máquinas para manejar y hacer productos. Ahora estamos dentro de un sistema que funciona con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el Internet. Lo que a mí me preocupa fundamentalmente para las personas que quieren invertir o hacer un emprendimiento nuevo es de que muchas veces tienen mucho recelo de enfrentar este tsunami que, como decía Daniela, nos ha llegado, y que consideren la posibilidad de autoeducarse dentro del Internet y de las redes sociales, porque todo está ahí. El conocimiento es un océano muy grande y que las herramientas están ahí para formarse, para que todos podamos lograr incorporarnos a esta nueva desarrollo de la sociedad. Y si eso es factible, hay que abrir la mirada, hay que abrir los espacios de la mente para poder lograr los beneficios, porque realmente yo siento que la mayoría de la población ecuatoriana se queda al margen. Sí, yo tengo una última pregunta para Mónica, porque la verdad es que esto de la inteligencia perdón, artificial Shirley, es apasionante. Moni justo nos estaba pidiendo la palabra. Ya, pues. Sí, yo aportando un poco, recopilando de lo que Dani dijo, que fue muy bueno también, y lo que Natalie también decía. O sea, no hay que mirarla como una enemiga. O sea, aquí hay dos caminos. O te montas a la ola o dejas que la ola te tumbe. Así Y es. lo que mi querida decía es autoeducarse es clave. O sea, y hay que ser un poco honestos. Muchos profesionales, jóvenes recién graduados, personas de 45 años, que solamente porque ya tienen 45 ya les dicen, ya no te puedo dar empleo porque no eres joven, buscan formas de iniciar algo. Dicen, yo pasé 15 años siendo contador, eres muy bueno siendo contador. Entonces, por eso viene esta ola aparte de autoeducarse, buscar formas, buscar ideas rentables. Porque yo creo que en toda nuestra época de humanos, creo que ahora actualmente nunca había sido tan fácil emprender que como ahorita. Evidentemente requiere un sacrificio, requiere un autoconocimiento, requiere mentalidad, apoyando lo que dice Dani, porque claro, evidentemente como emprendedor digital también te desalientas, también te desanimas, tienes pruebas, tienes retos muy difíciles que afrontar, porque al final estás en un medio como que te dicen como un bicho raro prácticamente, pero hay que educarse y hay que tener la mentalidad muy clara. Esto no es para como que quitar el trabajo como tal, sino que simplemente es montarte a la ola digital. Si tú eres programador, si tú eres diseñador, si tú eres ingeniero, buscar cómo acomodar esa habilidad, esa afinidad, ese conocimiento que tienes para poderlo monetizar. Inclusive jóvenes de 15, menores de edad, pueden iniciar en esto bajo la supervisión de sus padres y muchos de ellos tienen el conocimiento inclusive de desarrollar videojuegos, autoprogramas y lo están logrando, lo están creando y lo pueden monetizar. Muchos jóvenes alrededor del mundo inclusive tienen menos de 20 años y ya tienen cantidades ganadas y facturadas con la venta de productos digitales. Entonces, esto realmente también es un viacrucis o una decisión entre que te subes a la ola digital, te montas a la ola digital, aprendes a utilizar la inteligencia artificial para tu favor, porque claro, para tu favor, empiezas a entender el manejo de las redes sociales o te quedas ahí donde estás, decides simplemente pues apostar, seguir en lo que estás, no quieres capacitarte y no quieres apostarle algo más. Y hay que ser muy francos, cuando las personas hablamos de salir de la zona de confort, hablamos de estudiar, cuando la gente ahí es cuando dice, ay, no quiero dar esa milla extra, me he hecho un poquito para atrás. Y hay que ser francos, en este tema hay que dar esa milla extra, hay que dar constancia y sobre todo ser de mentalidad constante y autoeducarse. Así Hay que que esa es mi aprender. aportación por aquí, O sea, Mónica, antes de mi pregunta. en honor al tiempo, una Dime. última pregunta así rapidito porque veo que mencionaste algo que sí
creo que nos llegó a muchos, ya pasados los 40 años, ya no tienes oportunidades o ya empiezan a mirarte feo, ¿no? Pero Sí, los es jóvenes real. manejan muy bien este tema de la inteligencia artificial. ¿Quiénes pueden emprender en esto? ¿Solamente los jóvenes o también las personas adultas, no sé, que no estamos tan familiarizados con este asunto de la inteligencia artificial? Yo creo que puede emprender toda persona que quiera aprender. Esa realmente vendría siendo la pregunta, porque evidentemente un joven va a manejar mejor que una persona mayor, pero Ujú. hay personas de 45, de 50 años que lo están logrando. No necesitas experiencia, pero sí necesitas educación. Eso es parte importante, porque evidentemente esto es como aprender a manejar. No te vas a empezar a esperar comprar el carro para recién aprender a manejar, ¿verdad? Tienes que hacer una preparación previa. Y cualquier persona con ganas lo puede hacer. Es increíble cómo ver mujeres, inclusive ahora que ya están recomendando, ya están monetizando, ya han generado sus primeros 500, sus primeros $1000. Tengo compañeras de mi comunidad que tienen su empleo tradicional o son madres como yo que están facturando 4000, $3000 con venta de productos digitales y es increíble. Cualquier persona lo puede lograr. Así que no hay edad para esto, simplemente ganas de aprender. Chévere, Moni, Chévere. muchas gracias. Bueno, hay un montón de mensajes, pero voy a leer un par. Mandan saludos desde Paraguay a Moni. Carla dice, esto es real, necesitas estudiar y saber usar las estrategias correctas, seguro, posible, real. Mandan aplausos. Dice, correcto, en relación a lo que decía Dani, correcto, te subes a la ola o te ahogas. Se puede realizar, sociedad, todo es ganar, todos ganan, hay que compatibilizar. Bueno, ya les digo, tenemos un montón de mensajes, les agradecemos a toda nuestra audiencia que nos están enviando mensajes para nuestras invitadas y para el programa. Les agradecemos muchísimo por estar conectadas ahí y por seguirnos. Shirley, te doy la palabra. Sí, Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra entrevista. Ha Y sido Daniela. bien interesante tu intervención y la de Daniela también. Este tema de la inteligencia artificial definitivamente está revolucionando la sociedad y la forma de generar ingresos y cómo monetizar tus ideas, porque eso de lo que entendí, de lo que dijiste, pues es monetizar las ideas que tienes. Qué chévere. Gracias, Mónica, y gracias, Daniela. Ahora continuamos, por favor, con las conclusiones. Muy bien, agradecer a nuestras amigas Daniela y Mónica por haber aportado sustancialmente a este programa. Bueno, pues Daniela nos expresaba que emprender aparece muchas veces como el único camino en este país que hay muy pocas opciones para trabajo. Ella hablaba de que es un proceso muy complejo, implica un desafío muy grande, pero vale la pena realizarlo porque te permite renovarte, tomar iniciativas, implica desarrollar habilidades, liderar procesos y generar un impacto económico. Muy bien, ella considera que hay algunos pasos para iniciar. Identificar las necesidades de la población. Cuando ya se ha identificado y se ha logrado desarrollar el producto, salir a venderlo para saber si hay un impacto o no. Generalmente ella sugiere que uno salga acompañado. También sumarse a otras organizaciones que le podrían dar capacitación, pero también acompañamiento, porque es fundamental sentirse apoyado en estas circunstancias. Luego de que ha habido algunos pasos que ya se ha logrado transitar, formalizar el producto o la empresa, luego digitalizarse y probar para ver si es que funciona. Pero no solamente queda ahí. Si ya salió con el producto, hay que seguirlo perfeccionando. Hay que buscar el financiamiento con un objetivo adecuado, pero el financiamiento también trae responsabilidades que hay que cumplir posteriormente. Identificar el mercado y cuáles son los canales para llegar a ese mercado. Además, hay que organizar un equipo para lograr todo ese emprendimiento, porque uno solo se desmotiva. Hay la necesidad de sentirse acompañado.
Es decir, para Daniela, esto es una ciencia y un arte. Emprender es la capacidad de generar un producto nuevo que agregue valor a la sociedad. Pero para eso se necesita mucha tenacidad y pasión en lo que haces. Con Mónica también, que nos ha comentado su situación cuando nacieron sus 2 niñas y tuvo que quedarse sin trabajo. Para ella, para Mónica, emprender fue el único camino. Ella es una emprendedora digital que lo que logró primero capacitarse. Ya tenía una base por su profesión, por sus maestrías, pero inició su trabajo de una constancia y disciplina en la capacitación. Luego, identificar lo que necesita la sociedad. Eso puede ser desde vender negocios tradicionales, haciendo marketing para negocios tradicionales como restaurantes, o hacer un modelo con un avatar para vender productos de belleza, diversos productos. Es un sistema automatizado, hay que crear un activo digital y poderlo vender no solamente en el país, sino en el mundo. Y eso amerita conocimiento, generar contenidos. Así es que ella motiva a las personas que se lancen al emprendimiento, que lo abracen y que es una inversión mínima y es viable, segura y práctica. Lo importante es autoeducarse y tener ganas para aprender. Muy bien. Estamos terminando ya el programa, sí, Nati, ¿no? Sí, así es. Vamos Ricardo, con el video de Paulina. Ya, muy Eso bien. es. Adelante con el video, Ricardo, por favor. Un padre devastado, sentado en el piso frío de un baño público del metro de la ciudad de San Francisco en Estados Unidos. Un padre que llora desolado mientras acaricia la cabeza de su pequeño hijo que duerme profundamente sobre sus piernas. Es imposible no cerrar los ojos y estrechar el alma frente a una de las escenas más conmovedoras que nos entrega la película de la vida de Chris Gardner. Este film nos sacude, nos enseña, nos lleva a la reflexión y al final nos devuelve la esperanza para reconocernos como sujetos que podemos llegar a tocar fondo. Pero eso solo nos ayuda a tomar impulso para salir a flote, luchar y vivir. En busca de la felicidad es una película que se estrenó en diciembre del 2006 y que está basada en hechos reales. Trata de la vida de Chris Gardner en la década de los 80, quien antes de llegar a ser quien es ahora, un empresario exitoso, filántropo y coach motivacional, fue despedido de su empleo y tras una búsqueda agotadora de trabajo sin resultado, su esposa lo abandona a él y a su pequeño hijo de 5 años. En esa realidad, Gardner tuvo que superar la indigencia extrema, pasando por desafíos y contratiempos fatales, caminando por una cadena de hechos que lo quieren hundir. Esta película la protagoniza de manera magistral Will Smith, quien sabe encarnar la realidad desgarradora de un padre que lucha hasta el final para alcanzar sus sueños, emprender y poder sacar a su hijo adelante, logrando convertirse en un renombrado corredor de bolsa y fundador de su propia firma, Gardner Rich & Co. Es imposible imaginar que una realidad así nos puede llegar a tocar a nosotros. Es imposible imaginar que la vida se cede de golpe en nuestra cara para dejarnos fuera de un sistema que no para, que no mira y que es indiferente y apático frente a la necesidad terrenal de sobrevivir. Dicen que ser inteligente significa adaptarse a las realidades que se presentan. Sea por voluntad propia o porque alguien decidió que ya no eras necesario, se puede pasar a engrosar las filas del desempleo de un día para el otro. Ese es un fantasma que nos respira la nuca a diario, sobre todo en países como el nuestro, donde la inestabilidad es la regla y no la excepción, o es la excepción que confirma la regla. Esta balanza nos hace ser creativos, nos hace descubrir nuestras mejores virtudes y ponerlas en marcha. En Ecuador, las oportunidades de emprender en algo propio surgen de manera atropellada. En unos casos, el resultado es exitoso y en otros terminan más rápido de lo que nos tomó acoger una idea.
Sin embargo, la ilusión de hacer lo que nos apasiona y verlo cobrar vida siempre será positiva. En busca de la felicidad nos enseña la importancia de nunca renunciar a tus sueños, de aceptar los desafíos y no dejar que nada nos desanime. Una frase emblemática de la película lo dice todo, cuando Garner habla con su hijo. No permitas que nadie te diga que hay algo que tú no puedes hacer. Si tienes un sueño, persíguelo. Si deseas algo, consíguelo y punto. Emprender es posible. Dicen que hay mercado para todos. La clave está en prepararse, en perseverar y en trabajar ardua y honestamente. No es fácil, nada lo es, pero la sensación de construir algo propio tendrá un valor agregado que te dejará una satisfacción única. Lo que jamás hay que perder de vista es la capacidad de mirar al otro de verdad, de ponerse en su lugar y dar una mano, porque todos podemos estar ahí en algún momento. Hasta la próxima. Muchas gracias a Paulina. Vamos ya casi concluyendo nuestro programa. Yo les quería comentar que el próximo Política de lo Cotidiano es el 7 de abril, martes 7 de abril, y estaremos hablando sobre educación a propósito de que el 13 de abril es el Día del Maestro, ¿no? Se conmemora el Día del Maestro, así que tenemos un programa que hemos preparado sobre la educación, hacer un acercamiento a la realidad educativa del país con la mirada y la perspectiva de distintos actores en el sistema educativo desde nuestra comunidad, ¿no? Entonces les esperamos que nos escuchen, ya saben, pueden participar a través del WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram. Shirley nos hará el recordatorio del número porque yo no me lo sé. Sí, amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por haber participado también con sus comentarios, con sus experiencias. Eso definitivamente enriquece el tema que estamos tratando en cada programa. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en Instagram como Política de lo Cotidiano, en el Facebook de la Gran Logia Equinoccial, también como Política de lo Cotidiano, y en el WhatsApp para que envíen sus inquietudes al 099-687-4564. Gracias por acompañarnos, Lucy. Muchas gracias a todos y todas. Esta noche ha sido extraordinario este programa, es muy suscitador. Y agradecer también a nuestros auspiciantes, que son el Segundo Supremo Consejo y a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, que nos han permitido estar esta noche con nuestro público. Una buena noche. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Nati. Un gusto. Gracias, buenas noches. Un placer. Chao. Buenas noches. Chao. Política de lo Cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo Cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política